Gracias, Alfonso. Un gusto verte, aunque sea virtualmente. Muchas gracias por la invitación. Y antes de comenzar, quiero felicitar a la Universidad de Concepción por fomentar discusiones tan interesantes y tan contingentes cuanto al tema de la renta básica. Yo creo que la pandemia por COVID-19 ha, creo que, impulsado un poco más la necesidad de discutir y de avanzar en esa temática de la renta básica en todo el mundo, porque hemos visto la fragilidad de varios modelos, no solamente asistenciales de protección social, como hemos visto y se ha evidenciado muchísimo la fragilidad de los modelos de protección en materia laboral y de seguridad social. Y obviamente yo voy a compartir aquí con ustedes unas diapositivas para que se pueda visualizar cómo he destacado los puntos que vamos a discutir. Voy a tratar la renta básica y hacer mayor posibilidad, obviamente, dentro de lo que sea posible, la conexión con el derecho del trabajo. Y claro, vamos a verificar que esta temática surge y hasta hoy dialoga muchísimo exactamente por la forma de la organización del trabajo y cómo eso está afectando y llevando a precarizaciones, a exclusiones de personas que no van a tener, obviamente, la posibilidad de mantenerse a sí mismos y a sus familias. Entonces, esta presentación se divide en básicamente 3 puntos. Yo quiero hablar someramente, no voy a entrar mucho en la discusión de qué es, cuáles son sus contornos, características, porque estoy seguro que las demás profesoras tienen mucho más autoridad para hablar sobre el tema que yo, pero sí voy a pasar por una justificación de por qué debería haber una renta básica universal dentro de una perspectiva de tutela constitucional del trabajo también, y por qué conectar la necesidad de una renta básica con el escenario de la modernidad laboral. Por fin vamos a verificar las principales conclusiones, análisis de esta ponencia. Entonces partamos por renta básica, definición y diferencia, para que se pueda ir formando una idea, la forma del objeto en nuestra cabeza, para comenzar a reflexionar un poco sobre ese tema. Vamos a pensar la renta básica desde una perspectiva de un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho residente de la sociedad. Obviamente se puede argumentar mucho más, una definición bastante acotada, una definición muy sencilla, pero eso para que tengamos idea de que si vamos a pasar aquí esa parte de la tarde conversando un poco de renta básica, tengamos por idea de que este ingreso pagado por el Estado a cualquier miembro residente como derecho de ciudadanía. Ahora, ¿por qué nosotros siempre estamos hablando ahora y cada vez más en rentas básicas? ¿Por qué hablar de eso hoy día? Lo que sabemos es que las transformaciones socioeconómicas están generando cada vez más desigualdad y están generando ciertos problemas de exclusión, principalmente con la forma de organización del trabajo. Obviamente, si pensamos en el siglo XX, por medio de la protección social que estaba basada en una economía industrial, había un cierto equilibrio. Sin embargo, con la presencia del estado de bienestar que buscó reducir algunos efectos de contingencia que afectaban a los trabajadores a través de la construcción de una idea de seguridad social, esta idea de protección comenzó a quedar un poco más abstracta, un poco más cercana a lo que Robert Castell estaba hablando sobre modelos de inseguridad social, porque sabemos perfectamente que en materia de seguridad social lo que conforma la estructura de financiamiento de ese sistema es la lógica del trabajo formal. Y también el modelo industrial, de economía industrial del siglo XX, es un modelo que estaba basado en la idea utópica de que un día podríamos llegar al pleno empleo, y sabemos que perfectamente el pleno empleo nunca se logró. La seguridad social basada en modelos formales de financiamiento no logró alcanzar muchas personas, y esas personas comenzaron obviamente a verse desprotegidas dentro del contexto del estado de bienestar. El estado de bienestar sufrió un cierto desgaste, y hubo un consecuente aumento de la pobreza, y con el auge también del neoliberalismo comenzamos a tener una transformación aún mayor en la organización del trabajo en sí mismo. O sea, se incrementó la llamada era de la automatización industrial, la automatización de la producción, buscando una suerte de flexibilización de los mercados, que obviamente sabemos que la flexibilidad es una característica
de la actividad laboral, del trabajo humano. Sin embargo, la flexibilidad travestida de precariedad, precarización, ¿cierto? Entonces, la revolución tecnológica, también asociada a la globalización, hizo con que se acelerase esta exclusión, esta modificación de la organización del trabajo. La distribución de renta va a colapsar en este periodo. Lo que vamos a tener es un escenario donde el empleo ya no es suficiente para garantizar un salario seguro. Y obviamente eso no va a frenarse en siglo XXI con el neoliberalismo. Nosotros vamos a tener, dentro de la perspectiva de la organización del trabajo, un fenómeno de la modernización y digitalización del trabajo. Tanto es así la digitalización que nosotros estamos, principalmente ahora, todos nosotros aquí docentes, sabemos cuál es la dificultad que estamos enfrentando para migrar del trabajo analógico para el trabajo digital. Y bueno, nuevas formas de trabajar van a surgir también en este periodo. Estamos aquí en teletrabajo, vamos a tener trabajo por medio de plataformas digitales. Tan discutido hoy día si se alcanza o no el derecho del trabajo a tutelar ese tipo de relación, simplemente por una característica propia de distinción de una relación de trabajo con otras relaciones jurídicas como son las civiles y comerciales, el tema de la subordinación. Pero vamos a presenciar este aumento de precariedad, de informalidad, de inseguridad crónica caracterizada por la incertidumbre. Entonces, lo que tenemos en ese escenario es que muchos empleos van a ser creados, muchos empleos van a ser destruidos. No sabemos, obviamente, si, como muchos autores argumentan, van a tener la capacidad de generar tantos empleos más con la misma velocidad de que algunos empleos son destruidos. Muchas profesiones van a dejar de existir, obviamente nuevas profesiones también van a nacer, pero vamos a enfrentar esta incertidumbre, este escenario vertiginoso en que no sabemos siquiera si vamos a seguir la vida entera ejerciendo el mismo trabajo, porque puede que el trabajo para el cual nos estamos preparando, por ejemplo, en la universidad, deje de existir después, y si nuestras capacidades van a ser suficientes para reposicionarnos dentro de la organización del trabajo, dentro del mercado, lo que podría generar una gran cantidad de desempleo estructural cuando el mercado necesita un tipo de trabajador que obviamente no está siendo preparado por nuestro sistema educativo. Entonces, ahí vamos a entrar en un periodo cada vez más amplio de inseguridad y por eso se discute a través de esta lógica de inseguridad vertiginosa, aceleración de la precarización del trabajo, cómo la renta básica puede venir como una alternativa para mitigar los efectos de la inseguridad que la modernidad y la globalización trajeron consigo. Entonces, yo quiero hacer una pequeña diferencia porque muchas veces cuando nosotros pensamos en renta básica, pensamos que podría posicionarse dentro incluso del propio modelo que nosotros tenemos de seguridad social. Incluso nosotros tenemos alguna dificultad muchas veces y yo encuentro que esa dificultad es muy característica aquí en Chile, una crítica por la forma como la seguridad social está estructurada en la Constitución del 80, el hecho que nos deja con poca idea en una discusión abstracta de si el trípode que conforma la seguridad social tan conocida en la doctrina internacional también es la misma formación que podemos traer para el ordenamiento jurídico interno. Entonces, yo quiero partir, obviamente, hablando un poco sobre la seguridad social, donde algunas ideas podrían posicionar la renta básica, pero vamos a ver que a lo mucho podríamos estar hablando de una renta mínima de inserción en este trípode que conforma la seguridad social. Porque las personas que son protegidas con la lógica de la seguridad social son aquellos principalmente trabajadores formales, la lógica del trabajo formal, porque financia el sistema de seguridad social que se compone de previsión, de asistencia y de salud. Obviamente, la parte de previsión, donde están las pensiones por vejez, invalidez, pensión por sobrevivencia, seguro de cesantía, son prestaciones contributivas. En el caso de la salud, en muchos países va a depender mucho de la estructura de la salud. Puede ser contributiva, puede no ser contributiva. La salud, por ejemplo, con el Sistema Único de Salud en Brasil es no contributivo. En Chile, con nuestro sistema dual, es un sistema contributivo. Todos tenemos que pagar el 7% sobre nuestro sueldo imponible para financiar el sistema de salud. Y obviamente la asistencia, que es la otra parte de ese trípode, es un pilar no contributivo y de ahí están algunas políticas de protección social.
pero en general, hablando de seguridad social, estamos hablando de beneficios que dependen de cotización y dependen de periodos de carencia. Entonces yo necesito estar afiliado a un determinado tiempo y debo tener un número de cotizaciones para poder tener acceso a algunos beneficios. Y este sistema de seguridad social termina excluyendo del espectro de protección muchas personas, trabajadores informales, trabajadores no remunerados, trabajadores que están en la zona gris, como por ejemplo hoy día se habla de los trabajadores de Crown Work, y no trabajadores por causas propias, las personas que por voluntad propia no quieren trabajar. Si a lo mucho pudiéramos hablar de rentas mínimas de inserción, que no se confunde con la renta básica, y ya vamos a ver la diferencia, podríamos hablar que ellos estarían dentro del pilar de asistencia social, que serían dirigidos a los pobres, que deben comprobar una cierta situación de vulnerabilidad, pero las rentas de inserción ya comienzan a tener una característica más allá de lo que la asistencia social exige, la comprobación del estado de vulnerabilidad según criterios de cada uno de los países. En realidad, cuando nosotros hablamos de una renta mínima de inserción, que podría estar en un sistema de asistencia social, pero en general también se compone en una política de protección social más allá de la seguridad social, estos son beneficios que dependen de la comprobación de renta y de la verificación también de un estado de necesidad. Por eso es que hablamos muchas veces que el momento de las rentas mínimas de inserción ya están pensados para una lógica del derecho de protección social, porque supera, trasciende el momento que nosotros vivimos de seguridad social. La seguridad social, el objeto de tutela son las contingencias, dejaron de ser los riesgos que eran en la previsión social antigua. Y en el sistema de protección social, los estados de necesidad que compone el objeto de su tutela. Pero las rentas mínimas de inserción tampoco se pagan a todas las personas y muchas veces están condicionadas también a programas de empleabilidad, donde las personas van a tener que cumplir con ciertas condiciones, participar de programas, de capacitaciones, de entrevistas de empleo para poder mantener sus rentas mínimas de inserción. Y existen muchas experiencias que demuestran que mucha gente termina no solicitando estas rentas mínimas de inserción para no ser estigmatizados dentro de su grupo social y también para evitar el control de su vida por parte del Estado y para no someterse a programas de activación laboral que terminan limitando su libertad. De esta forma, cuando nosotros hablamos entonces de renta básica universal, nosotros estamos hablando de todas las personas protegidas de forma indistinta. Entonces, aquí yo estoy asociando mucho más la lógica de la renta básica universal, lo asocian otras personas también a lo que sería la garantía del mínimo vital, que vamos a tener la posibilidad de conversar un poco, porque obviamente el tema del mínimo vital es tan complejo que incluso fue tema de mi tesis doctoral, así que dediqué muchísimas páginas para discutir ese tema. En unos pocos minutos que me quedan, obviamente nos vamos a agotar y no voy a hacer aquí otra defensa de tesis doctoral, tan traumáticas que son. Bueno, pero la renta básica universal tiene este adjetivo básico porque va a proporcionar una seguridad básica y no una seguridad total. Hay algunas ideas, vamos a ver la distinción de una visión neoliberal de la renta básica universal, una visión de izquierdas de la renta básica universal. La idea principal es que la renta básica pueda, sí, darnos algún monto suficiente para cubrir algunas prestaciones, pero no todo lo que es necesario para nuestra vida. O sea, no tendríamos que estar hablando que voy a dejar de trabajar porque con lo que me van a pagar con renta básica universal sería suficiente para cubrir todas mis necesidades. Pero la renta básica universal, a diferencia de la renta mínima de inserción, son beneficios no condicionados a ningún tipo de programa de empleabilidad. Eso va a evitar que exista algún estigma para la persona que recibe dentro de su grupo social, como existen los programas de inserción, y eso en realidad aumenta la libertad de personas dentro de una lógica de una concepción de libertad dentro del Estado social, una concepción no liberal de la teoría de los derechos fundamentales. En este sentido, tenemos, como había dicho, dos corrientes de la renta básica universal. La primera corriente es la neoliberal, que aboga por un valor de renta básica muy generoso, muy amplio, más amplio que ese concepto más básico que habíamos comentado anteriormente, casi para sustituir la renta total que una persona podría conseguir
dentro de un mercado de trabajo. Pero eso tiene un precio. La corriente neoliberal quiere que ese valor sea generoso a cambio de una privatización de los servicios públicos. Entonces, en ese caso, el valor tiene que ser suficiente para que el Estado ya no esté más presente. El Estado no tenga que ofrecer servicios ni prestaciones sociales. Y eso no se va a introducir entonces por una cuestión de justicia social. Lo que nosotros tenemos con esa configuración de la corriente neoliberal de la renta básica es que es una moneda de cambio para poder ahorrar costos en contribuciones sociales y a la vez librar la economía de la presión del pleno empleo. Porque obviamente lo que nosotros vemos y asociamos tanto al mercado de trabajo el tema de la renta básica es que si las familias y los individuos no tienen renta para consumo, eso va a generar una presión, una disminución también por la demanda de bienes y servicios en el mercado y puede llevar también a un colapso de la economía. Se critica entonces que esa corriente neoliberal quiere un verdadero retroceso de las conquistas sociales y el desmantelamiento del Estado social, y eso obviamente no es lo que nosotros esperamos con una idea de renta básica. Pero las corrientes emancipadoras de izquierda defienden una distribución de renta desde arriba hacia abajo, con mayores impuestos a los que más tienen, y existen muchos ordenamientos jurídicos que ya prevén una forma de tributación de esa naturaleza, como por ejemplo la Constitución brasileña de 1988, desde su creación, prevé el impuesto sobre grandes fortunas para poder financiar otras políticas públicas sociales. Y aquí, obviamente, esas corrientes de izquierda quieren asegurar mínimos vitales y una participación de todos, sin discriminación, en la sociedad. No requiere, obviamente, como las corrientes neoliberales, un distanciamiento del Estado, que tiene que seguir ofreciendo servicios o prestaciones sociales, y aquí sí estamos basados en un principio de justicia constitucional. Pasando para el punto 2, y ahí de por qué debería haber una renta básica, yo asocio la renta básica con el concepto del principio jurídico del mínimo vital. Esta manifestación y la construcción del concepto del mínimo vital es un concepto que se construye desde hace mucho tiempo. Su idea es generar, obviamente, una participación del Estado en la búsqueda del bien común, de poder ayudar a las personas a concretar sus planes de vida que todos valoran y tienen razones subjetivas para valorar, como así lo define Amartya Sen en Desarrollo y Libertad. El desarrollo de ese principio jurídico, el mínimo vital, se da principalmente por algunas manifestaciones cronológicas que les voy a demostrar someramente. Podemos ir incluso a antes de Cristo, Cayo Graco con la Lex Sempronia Frumentaria, porque ahí el Estado romano ya tenía preocupación de las frumentaciones, que eran pequeñas porciones de trigo para la sobrevivencia digna de las personas. Son manifestaciones asistencialistas, pero obviamente en esta época no había una obligación del Estado en participar asistencialmente en la vida privada. En la era medieval, la caridad privada asistencialista es la característica principal, y tenemos un hito interesante aquí en la construcción del concepto de mínimo vital, porque Juan Luis Vives, cuando escribe De Subventione Pauperum, va a abogar por la obligación del Estado de otorgar ayuda y liberar así las personas de la dependencia de la caridad privada. Con las Old Poor Laws, en el siglo XVIII, vamos a inaugurar un periodo en que habrá una experiencia de renta básica del sistema de Spingham-Land. Entonces, aquí se determinó a través de un acuerdo político que todos deberían recibir un ingreso mínimo, independiente de si trabajaban o no, para poder mantener a sí mismos y sus familias. El sistema de Spingham-Land bastante criticado, todas sus falencias, pero es una experiencia interesante en la construcción del mínimo vital, porque a partir de ahí comienza a aparecer manifestaciones sobre la necesidad de que exista una garantía de mínimos de existencia. Y solamente con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, con ideas naturalistas y de la Ilustración, es que vamos a modificar los fundamentos y justificación de la asistencia pública a los necesitados para que eso pueda verse como un verdadero derecho natural de las personas y no simplemente una caridad. Para finalizar la construcción de ese concepto del mínimo vital, la evolución del concepto de Estado, del Estado liberal, el Estado social y democrático de derecho,
vamos a permitir la materialización del mínimo vital como responsabilidad del propio Estado. Y Otto Bachoff, a partir de 1950, va a afirmar que la dignidad humana requiere no solamente la garantía de libertad, la libertad negativa que se abogaba en el contexto del Estado liberal, sino que también un mínimo de seguridad social que permita a todos llevar una existencia digna. Y ahí comienza la construcción del concepto del mínimo vital en la jurisprudencia europea, que yo no les voy a cansar. Puedo disponibilizar después estas diapositivas para que ustedes puedan verificar que en un año siguiente de la manifestación de esta doctrina de Otto Bachoff, el propio Tribunal Administrativo alemán ya tiene una sentencia donde va a comenzar a construir la idea del mínimo vital. Entonces, en realidad, por eso defiendo el mínimo vital como un principio jurídico. Algunos autores quieren defender esa idea como un nuevo derecho. Sin embargo, en toda la dogmática, en toda la jurisprudencia europea, lo que nosotros hemos visto es que el mínimo vital termina siendo una justificación axiológica para un pedido diferente del derecho al mínimo vital. Por ende, muchos autores llegan obviamente a la conclusión de que el mínimo vital es un principio jurídico que debería ser ponderado con la reserva de lo posible en determinados momentos. La doctrina va a acompañar esa construcción jurisprudencial en Europa y vamos a ver varios autores que quieren justificar la existencia del mínimo vital basado en otros derechos fundamentales, como son proyecciones del derecho a la vida, la libertad, la igualdad en un contexto de solidaridad. Entonces, muy bien. Con esa idea del mínimo vital construida en la jurisprudencia europea, nosotros vamos a abandonar esa idea de que el mínimo vital era una especie que la asistencia vinculada a la caridad privada era debida solamente a los más necesitados, cuando en verdad existe una tutela del mínimo vital para todas las personas, independiente de si están en estado de vulnerabilidad o no, porque el Estado tampoco podría actuar en desmedro, en menoscabo de mi mínimo vital. Una justificación jurídica para el mínimo vital estaría obviamente en el propio principio de justicia, que desde Ulpiano nosotros conocemos como dar a cada uno lo que es suyo, a cada uno lo que le corresponde según el derecho. Para realizar esta justicia, entonces el derecho tiene que estructurarse de una forma en que existan también distribuciones de situaciones sociales, como por ejemplo la propia asignación de bienes materiales dentro de la sociedad. Y a mí me gusta mucho esta afirmación de Zagrebelsky, que dice que el postulado de la justicia pertenece a un ethos dominado por los deberes. Y no puede pretenderse la justicia y pensar en construirla sobre derechos, rechazando los deberes. Por eso el Estado moderno, en la construcción, en la materialización del sentido de justicia, debe ser el eje en la argumentación sobre el mínimo vital que justificaría perfectamente la defensa de una renta básica universal dentro de esta estructura constitucional de los deberes, basado siempre en lo que es el principio solidario. Esa es la fuerza axiológica del contenido del mínimo vital. Para ir cerrando ya la discusión, y yo, como he comenzado esta conversación, esta idea, he vinculado el escenario caótico de necesidad y fragilidad dentro de las propias transformaciones que el mercado, la organización del trabajo están sufriendo, generando este escenario de precarización, de exclusión de muchas personas de poder tener derecho a una renta para su propio sustento o de su familia. Y en este caso, para poder conectar la necesidad de la renta básica con la idea laboral, vamos a rescatar ese compilado que habíamos hecho anteriormente. Primero tenemos problemas de organización con la economía industrial, que nunca logró un pleno empleo, neoliberalismo, flexibilización social, globalización, automación industrial y descentralización productiva, que generaron un escenario de exclusión en materia laboral. Esta construcción moderna de gig economy, share economy, teletrabajo, trabajo a distancia, crowdwork y trabajo por plataformas que también generan zonas grises, exclusiones, informalidad, bajas rentas, estados de verdadera semiservidumbre que los trabajadores están teniendo que enfrentar para conseguir alguna renta para sostenerse, y las rápidas transformaciones que van a generar más inseguridad laboral, desempleo estructural, precarización del trabajo, incertidumbre, aumento de informalidad. Dentro de nuestra Constitución chilena de 1980, el artículo 19, número 16, cuando habla de
protección de la libertad del trabajo y su protección, ya habíamos consultado jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que cuando habla de su protección, no está hablando de protección de la libertad del trabajo, sino de la protección del propio trabajo. Entonces, el trabajo, que la mayoría de las veces es fuente de recursos para el sustento de la persona y su familia, encuentra en la renta básica asidero para su materialización constitucional por el hecho de que se tutela la protección del trabajo. La protección del trabajo puede entonces ser realizada por medio de garantía de recursos mínimos. Si yo no puedo asegurar un puesto de trabajo a todas las personas, yo debo tener una política pública que pueda sustituir la renta de esta precarización de la organización del trabajo, garantizando prestaciones mínimas de sobrevivencia, y por eso la renta básica es completamente compatible con la lógica de la protección constitucional del trabajo en el artículo 19, número 16. Entonces, protección del trabajo significa también encontrar formas de mitigar la destrucción de puestos de trabajo por la tecnología. Por ejemplo, muchas personas cuando hablan sobre los avances de la automatización, de la robotización, de la digitalización del trabajo, dicen que la protección del trabajo debiera tener entonces un justo equilibrio del desarrollo tecnológico con las políticas intervencionistas. Y eso es una utopía, porque yo no puedo frenar, controlar el avance tecnológico. Entonces, si yo no puedo ver desde la perspectiva del control tecnológico un freno al avance de la tecnología, yo voy a tener que buscar otras soluciones viables y concretas que puedan garantizar un nivel de vida adecuado y tener atendidas las necesidades básicas de todas las personas que terminan siendo excluidos en estas formas de un nuevo ejército de reserva que terminan lanzándose en formas semiserviles a cambio de acceder recursos para su sobrevivencia. Además, vinculando la renta básica y trabajo, y con eso ya voy cerrando, no sé cómo estoy de tiempo, la renta básica representa una forma interesante de poner valor al no trabajo. Representa una forma de poner valor al ocio. Por ende, en las discusiones sobre el costo de oportunidad que la persona va a tener entre decidir no trabajar o decidir trabajar, dependiendo de la cantidad de recursos que le puede generar en una hora de trabajo, se va a hacer con que este costo de oportunidad se quede un poco más elevado, y eso puede tener efectos importantes en los sueldos que son ofrecidos por los trabajadores para renunciar a su ocio para poder trabajar. Y un otro ejemplo que también es bastante saludable es que la renta básica podría influenciar positivamente en nuestro tema de sindicalización y negociación colectiva. Porque, por ejemplo, yo puedo beneficiar la negociación colectiva siempre y cuando piense que los trabajadores utilizan como principal herramienta de presión al empleador a la hora de negociar la huelga. Y que como la huelga representa una suspensión del contrato de trabajo, donde el empleador no paga los sueldos de los trabajadores, si ellos no prestan servicio, el sindicato debiera costear los días no trabajados para que puedan hacer presión por medio de la huelga. Sin embargo, sabemos que dentro de la estructura que tenemos de sindicatos de empresa en Chile, los sindicatos están muy debilitados para poder costear estos días no trabajados. Pero teniendo una renta básica universal, los trabajadores también tendrían un menor problema para financiar las horas de trabajo perdidas con ellos, porque tendrían una renta asegurada independiente de que se trabajan o no, independiente de que se van a recibir sueldo en ese periodo o no. O sea, existen varias ventajas en materia laboral también de tutelar la renta básica universal. Y solamente para poder cerrar, hay algunas pruebas de la renta básica en el mundo, algunas que ya están cerradas, otras que todavía están abiertas, principalmente en el caso de Maricá en Brasil, que comenzó en 2019, y vamos a ver los resultados de aquí al inicio del próximo año. Los análisis son importantes porque la renta básica en la experimentación, principalmente en Ontario y Finlandia, produjeron un importante aumento de consumo en los hogares que fueron tratados, que recibieron esta renta básica. Hubo poca o nula inflación, mucha gente argumenta que se ponga renta básica, aumentando el poder adquisitivo de las familias, los precios pueden disparar, pero aquí tenemos ejemplos de que hubo muy poca o nula inflación con la renta básica de un grupo de personas elegidas para participar de este experimento. Los beneficios se extendieron a la comunidad porque el dinero se gastó en la economía local, eso aumentó los ingresos de pequeños negocios, impulsó también salarios. Si hay aumento de demanda, los empleadores también tendrán que producir más, produciendo más, van a tener que contratar más, van a tener que hacer más inversiones.
no desalentó ninguna de esas experiencias a las personas a buscar empleo. Ellas siguieron buscando empleo y los beneficiarios lo que sí presentaron fueron menos síntomas de estrés, menor dificultad para concentrarse, menos problemas de salud, sabiendo que este escenario de incertidumbre, este escenario digital, este escenario de precarización, lo que más nos ofrece hoy día son enfermedades psicosociales. Entonces, solamente a modo de conclusión, principales análisis de esta ponencia, hay la necesidad de establecer una renta básica que pasa por las transformaciones socioeconómicas, la organización del trabajo y el aumento de las desigualdades. Por eso yo veo que ese trasfondo es bastante importante conocer, porque ayuda también a justificar la necesidad, y ahora con la pandemia se ha visto más evidenciado las personas que se quedaron sin su renta de trabajo, que no tienen absolutamente de dónde sacar renta para sostenerse a sí mismos y sus familias, pero que no podemos confundir la renta básica con beneficios de asistencia social, ni tampoco con rentas de inserción. La base jurídica, yo creo que está principalmente dentro del principio jurídico del mínimo vital, se materializa en el Estado a través de la solidaridad, en un principio de justicia, siempre y cuando el Estado reclama su participación en la construcción del bien común. La protección constitucional del trabajo humano también se realiza cuando el Estado tutela las personas en el proceso de modernización y automatización y digitalización del trabajo. Entonces, cuando hablo de protección del trabajo en materia constitucional, tengo que asegurar que las personas que, ya que no puedo asegurar un puesto de trabajo a todos, que son excluidos o precarizados en un nuevo ejército de desempleados, tengan renta para su sustento. Eso era todo lo que tenía para decir y me pongo a disposición para las preguntas posteriores. Muchas gracias.